Florentino Pérez ya habría mantenido reuniones con Rafaela Pimenta para discutir las condiciones de una posible llegada del delantero noruego al Santiago Bernabéu. Yo soy Nilsson y bienvenidos una vez más a El Madridista. Para mí, la llegada de Haaland al Real Madrid sería el fichaje más importante que el club puede hacer en este momento. Mucho más importante de lo que fue la llegada de Kylian Mbappé. Porque mientras Mbappé representa marketing, ruido mediático y un modelo de estrella individualista, Haaland representa exactamente lo que el Real Madrid necesita para volver a dominar Europa: hambre competitiva, agresividad, poder físico, obsesión por el gol y una mentalidad absolutamente devastadora. Y atención, porque la información que empieza a salir desde distintos entornos cercanos al club es tremendamente fuerte. Florentino se está moviendo. Y por primera vez en mucho tiempo existe la sensación real de que Haaland podría terminar vistiendo la camiseta blanca. Y sinceramente os digo algo, ya era hora. Porque si hay un error que Florentino Pérez cometió en los últimos años, fue priorizar obsesivamente el fichaje de Mbappé mientras Haaland terminaba marchándose al Manchester City. Para mí fue un error gigantesco. Un error histórico. Porque el delantero perfecto para el Real Madrid siempre fue Haaland. Siempre. Desde el primer día. El noruego tiene exactamente el perfil competitivo que exige el Bernabéu. Tiene esa mentalidad fría de depredador que tuvieron los grandes goleadores históricos del club. Vive obsesionado con marcar goles. Vive obsesionado con destruir defensas. No necesita tocar 40 veces el balón para sentirse importante. No necesita que el equipo juegue exclusivamente para él. Su mentalidad es mucho más simple y mucho más peligrosa: atacar espacios, intimidar centrales y matar partidos. Y eso es precisamente lo que el Real Madrid lleva muchísimo tiempo necesitando. Porque durante demasiados partidos esta temporada el equipo ha transmitido una sensación clarísima: falta un delantero centro dominante. Falta un jugador capaz de fijar defensas. Falta un monstruo físico que convierta cada centro lateral en una amenaza de gol. Falta un atacante capaz de obligar a los rivales a defender más atrás. Y Haaland solucionaría absolutamente todos esos problemas desde el primer día. Imaginaos por un momento a jugadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham, Rodrigo o incluso los laterales ofensivos del Real Madrid jugando con Haaland como referencia ofensiva. Sería una auténtica locura táctica. Porque el noruego genera espacios constantemente. Arrastra centrales. Obliga a los equipos rivales a hundirse cerca de su área. Y eso abriría muchísimas más oportunidades para futbolistas rápidos y técnicos como Vinicius o Rodrigo. Además, Haaland aportaría algo que el Real Madrid ha perdido en muchos partidos importantes: intimidación física. Porque el fútbol moderno también se gana imponiendo presencia. Y cuando los defensas rivales miran al área y ven a Haaland atacando cada balón como un animal competitivo, el partido cambia completamente. Pero hay algo todavía más importante que el aspecto táctico. Algo que para mí es fundamental. La personalidad. Porque Haaland transmite hambre. Transmite ambición. Transmite obsesión competitiva. Y eso encaja perfectamente con la identidad histórica del Real Madrid. El Bernabéu ama a los jugadores que viven para competir. Ama a los futbolistas que sienten rabia cuando no marcan. Ama a los delanteros que parecen entrar al campo con ganas de destruir al rival desde el primer minuto. Y Haaland tiene exactamente esa energía. Por eso Florentino Pérez vuelve a insistir ahora. Porque dentro del club existe la sensación de que todavía están a tiempo de corregir el error. Y aquí aparece una posibilidad que puede convertirse en algo completamente histórico. Atención a esto porque es muy importante. El Manchester City sigue muy pendiente de la situación de Mbappé en el Real Madrid y Pep Guardiola continúa considerando al francés como un futbolista ideal para su proyecto ofensivo. Y aunque todavía no existe ninguna negociación oficial de intercambio, ya empiezan a aparecer rumores sobre una operación cruzada absolutamente monumental. Mbappé rumbo al City y Haaland aterrizando en el Santiago Bernabéu. Sería una operación histórica. Una de las operaciones más impactantes que hemos visto en el fútbol moderno. Y sinceramente os digo algo, madridistas, yo firmo esa operación ahora mismo. Ahora mismo. Porque creo honestamente que Haaland encaja muchísimo mejor en el Real Madrid que Mbappé. Muchísimo mejor. El noruego no necesita convertirse en el centro político del vestuario. No necesita construir una imagen de superestrella permanente alrededor de su figura. Lo suyo es mucho más simple: competir, marcar goles y ganar títulos. Y precisamente por eso Florentino considera que su llegada podría cambiar completamente el futuro del proyecto deportivo. Además, el contexto del club puede cambiar muchísimo en las próximas semanas.
Todo apunta a que Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador del Real Madrid y el club podría iniciar una nueva etapa deportiva con otro perfil de técnico. No voy a profundizar demasiado en eso hoy porque habrá tiempo para hablar de entrenadores, pero si os digo algo, la llegada de Haaland sería el gran símbolo de esa nueva era. Sería el fichaje que marcaría el comienzo de un nuevo Real Madrid. Un Real Madrid más agresivo, más vertical, más dominante físicamente, más preparado para volver a reinar en Europa. Y atención porque también empiezan a conocerse detalles muy importantes sobre las exigencias del delantero noruego para aceptar la operación. Según las informaciones cercanas a las conversaciones entre Florentino Pérez y Rafaela Pimenta, Haaland habría dejado claras dos condiciones fundamentales para vestir la camiseta blanca. La primera tiene que ver con la duración de su contrato. El delantero quiere un compromiso a largo plazo, como mínimo hasta el año 2034, exactamente en línea con la extensión contractual que actualmente tiene firmada con el Manchester City. Haaland quiere estabilidad absoluta en el proyecto. Quiere sentirse el líder deportivo del futuro del Real Madrid durante muchos años. Y sinceramente, me parece perfecto. Porque si tú fichas a un futbolista de este nivel, tienes que construir el proyecto alrededor de él. No estamos hablando de un delantero cualquiera. Estamos hablando de un jugador generacional. Un futbolista que puede marcar una época histórica en el Santiago Bernabéu, si llega en el contexto adecuado. Pero la segunda exigencia es todavía más interesante. Haaland quiere convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla, como mínimo, garantizar contractualmente que nadie cobre más que él dentro del vestuario. Es decir, si en el futuro llega otro futbolista con un salario superior o si el club decide renovar a alguna estrella con cifras más altas, el contrato de Haaland debería igualarse automáticamente. Y aquí sé que algunos aficionados pueden sorprenderse, pero os digo algo con total sinceridad, yo lo entiendo perfectamente. Porque Haaland sabe quién es. Sabe el impacto deportivo que tiene. Sabe que es uno de los pocos futbolistas en el mundo capaces de cambiar completamente el nivel competitivo de un equipo. Y sobre todo sabe algo muy importante. El Real Madrid necesita un líder ofensivo claro para la próxima década. No un experimento mediático. No una operación de imagen. No una estrella rodeada de polémicas constantes. Necesita un delantero centro imperial. Necesita un depredador del área. Necesita un futbolista que haga temblar Europa cada vez que salte al césped. Y ese futbolista es Haaland. Por eso Florentino Pérez está dispuesto a hacer un esfuerzo gigantesco para intentar cerrar una operación que podría convertirse en el gran terremoto del próximo mercado europeo. Porque el presidente del Real Madrid empieza a entender algo que muchos madridistas llevamos diciendo muchísimo tiempo. El futuro del club pasa más por Haaland que por Mbappé. Y si vosotros también queréis ver a Haaland vestido de blanco, dejad vuestro like ahora mismo, suscribíos al canal y decidme en los comentarios una cosa muy clara. ¿Cambiaríais a Mbappé por Haaland si dependiera de vosotros? Porque cuanto más se analiza esta posible operación, más sentido tiene para el Real Madrid. Y no solamente desde el punto de vista deportivo. También desde el punto de vista emocional, estratégico e incluso institucional. El club blanco necesita volver a construir una identidad reconocible dentro del campo. Necesita volver a transmitir esa sensación de autoridad absoluta que históricamente hizo temblar a toda Europa. Y sinceramente, madridistas, yo creo que Haaland representa muchísimo mejor esa idea de dominio que Kylian Mbappé. Porque cuando tú miras a Haaland, ves un futbolista obsesionado con competir. No ves un personaje mediático permanentemente preocupado por controlar la narrativa alrededor de su imagen. No ves un jugador condicionado por dramas externos, rumores constantes o conflictos de protagonismo. Ves una máquina de marcar goles. Ves un delantero que parece diseñado en un laboratorio para destruir defensas durante 10 años. Y eso en el Real Madrid vale oro. Además, existe un detalle táctico que me parece absolutamente fundamental y del que se está hablando muy poco. La llegada de Haaland permitiría liberar muchísimo más a jugadores como Vinicius Jr. o Jude Bellingham dentro del sistema ofensivo. Porque ahora mismo muchas veces el ataque del Real Madrid parece desordenado. Parece un equipo que juega sin una referencia clara dentro del área. Y eso provoca que Vinicius tenga que asumir demasiadas responsabilidades ofensivas constantemente. Con Haaland, todo cambiaría. Porque el noruego fijaría centrales permanentemente. Generaría espacios interiores. Obligarían a las defensas rivales a proteger mucho más el área pequeña. Y eso abriría caminos brutales para las diagonales de Vinicius, las llegadas de Bellingham desde segunda línea o incluso las incorporaciones ofensivas de los laterales. El impacto táctico sería gigantesco. Y además hay algo muy importante que muchos entrenadores valoran enormemente. Haaland simplifica el fútbol. Hay delanteros que necesitan un contexto perfecto para brillar.
Hay estrellas que necesitan sentirse constantemente protagonistas del juego. A Haaland no. Él convierte situaciones simples en peligro constante. Un centro lateral mediocre puede terminar en gol. Un balón dividido puede transformarse en una ocasión clarísima. Un pase largo puede convertirse en una jugada decisiva simplemente por su potencia física. Eso cambia completamente la manera en la que compite un equipo. Y precisamente por eso el Real Madrid lleva tanto tiempo obsesionado con él. Porque Florentino Pérez sabe que Haaland tiene algo que muy pocos futbolistas poseen: capacidad para dominar épocas. Capacidad para marcar generaciones enteras dentro de un club. Y cuando el presidente del Real Madrid identifica a un jugador con ese potencial, normalmente nunca abandona la operación completamente. Por eso las conversaciones con Rafaela Pimenta son tan importantes. Porque la representante del delantero noruego sabe perfectamente que el Real Madrid continúa siendo el gran sueño futbolístico de Haaland. Sí, el Manchester City es un proyecto dominante. Sí, el club inglés le ofrece estabilidad, dinero y competitividad. Pero el Real Madrid representa otra cosa. Representa historia. Representa legado. Representa la posibilidad de convertirse en una leyenda eterna del fútbol mundial. Y Haaland quiere eso. Quiere ganar balones de oro. Quiere convertirse en el delantero más dominante de su generación. Quiere entrar en la historia grande de este deporte. Y para muchos futbolistas, el Santiago Bernabéu sigue siendo el escenario definitivo para conseguirlo. Por eso Florentino vuelve a la carga ahora. Porque además el contexto del Manchester City podría cambiar muchísimo próximamente. Pep Guardiola lleva años sometido a una presión brutal. El proyecto Citizen puede entrar en una nueva fase en cualquier momento. Y dentro del Real Madrid existe la sensación de que este verano puede ser la oportunidad ideal para intentar el golpe definitivo. Especialmente si el City termina acelerando realmente por Mbappé. Porque aunque todavía no exista una negociación oficial de intercambio directo, el simple hecho de que ambos clubes tengan intereses cruzados facilita muchísimo el escenario. El City admira el potencial mediático y ofensivo de Mbappé. Guardiola cree que puede recuperarlo emocionalmente y convertirlo en la pieza más desequilibrante de la Premier League. Mientras tanto, el Real Madrid observa a Haaland como el delantero total que necesita para liderar la próxima década. Y ahí es donde la operación empieza a parecer cada vez menos imposible. Imaginad por un momento el terremoto que supondría para Europa. Mbappé jugando en Inglaterra bajo las órdenes de Guardiola. A Haaland aterrizando en el Bernabéu como nuevo líder ofensivo del madridismo. Sería un cambio de ciclo absoluto. Y sinceramente, yo creo que el Real Madrid saldría muchísimo más beneficiado de esa transformación. Porque insisto en algo que para mí es clave. El Real Madrid necesita volver a ser un equipo emocionalmente estable. Necesita un vestuario donde todos remen en la misma dirección. Necesita una estrella que transmita competitividad y no tensión constante alrededor de su figura. Y por lo que cuentan personas cercanas al club, Haaland genera exactamente ese tipo de admiración dentro de los vestuarios. Sus compañeros lo ven como un animal competitivo. Como un jugador obsesionado con mejorar. Como alguien que vive exclusivamente para el fútbol. Y eso en el Real Madrid encaja perfectamente. Además, hay otro detalle importantísimo. La afición del Bernabéu conectaría inmediatamente con Haaland. Estoy convencido. Porque el madridismo ama a los jugadores intensos. Ama a los futbolistas con carácter. Ama a los delanteros que celebran cada gol con rabia competitiva. Y el noruego tiene precisamente esa energía que hace años no vemos de forma constante en el ataque blanco. El Bernabéu quiere volver a sentir miedo en los rivales. Quiere volver a sentir que cada balón al área puede terminar dentro de la portería. Quiere volver a tener un delantero capaz de intimidar psicológicamente incluso antes de empezar el partido. Y a Haaland provoca exactamente eso. Por eso Florentino Pérez está dispuesto a aceptar condiciones contractuales enormes. Porque entiende que los jugadores verdaderamente generacionales cambian las reglas normales del mercado. Un contrato hasta 2034. Un salario protegido frente a futuras renovaciones de otras estrellas. Un proyecto deportivo construido alrededor de su figura. Todo eso forma parte del precio que exige un delantero capaz de marcar 50 o 60 goles por temporada. Y sinceramente os digo algo, madridistas, vale la pena. Vale completamente la pena. Porque el Real Madrid no puede permitirse volver a equivocarse con el líder ofensivo de su futuro. No después de tantos años persiguiendo operaciones galácticas. No después de todo el desgaste emocional que ha generado el caso Mbappé. Florentino necesita acertar ahora. Necesita un fichaje que reconstruya la ilusión del madridismo y devuelva al club una identidad competitiva clara. Y yo no tengo ninguna duda.
Haaland es ese futbolista. Es el delantero que puede convertir al Real Madrid en el equipo más temido del planeta otra vez. Es el jugador que puede marcar una nueva era en el Santiago Bernabéu. Y si finalmente Florentino Pérez consigue cerrar esta operación histórica, el próximo mercado europeo será recordado como el verano en el que el Real Madrid recuperó al auténtico heredero de los grandes monstruos ofensivos que dominaron la historia del club blanco. Madridistas, gracias por haber quedado hasta el final de nuestro video. Apoya nuestro trabajo, apoya nuestro canal dando al like, suscribiéndote y dejando también vuestro comentario. Por aquí siempre decimos lo mismo, chicos. A la Madrid y nada más.